En la década de 1970, Bolivia fue escenario de uno de los movimientos espirituales más significativos en América Latina. Este avivamiento comenzó con Julio César Ruibal, un joven boliviano nacido en Sucre en 1953, quien a los 16 años viajó a Estados Unidos para continuar sus estudios. Allí, en 1971, asistió a una campaña de la reconocida evangelista Kathryn Kuhlman en Los Ángeles, donde experimentó una profunda conversión y fue lleno del Espíritu Santo. Este encuentro marcó el inicio de una misión que transformaría la historia espiritual de Bolivia. A los 19 años, Ruibal regresó a La Paz con un ardiente deseo de compartir el Evangelio. Comenzó organizando reuniones de oración y campañas evangelísticas que pronto se convirtieron en eventos masivos. Los estadios se llenaban con 70,000 a 80,000 personas y miles quedaban fuera por falta de espacio. Las cruzadas se caracterizaban por sanidades, milagros y conversiones masivas, lo que atrajo la atención de la prensa nacional e internacional. El impacto fue tan grande que incluso el gobierno boliviano abrió las puertas al Evangelio después de presenciar la sanidad milagrosa de un miembro del gabinete presidencial. Este avivamiento no solo transformó vidas, sino que introdujo el movimiento pentecostal en Bolivia, marcando un antes y un después en la historia cristiana del país. Julio César Ruibal fue conocido como el apóstol de los Andes, llevando el mensaje a otras naciones como Colombia, Paraguay y más, donde también se realizaron cruzadas multitudinarias. El legado de este avivamiento sigue vivo hoy: unidad entre iglesias, dependencia del Espíritu Santo, pasión por la oración y la evangelización. Fue un mover genuino que inspiró a generaciones y continúa siendo referencia para quienes anhelan ver un despertar espiritual en sus ciudades. Y en el podcast de hoy, en Hermanos del Trueno, daremos a conocer la historia de quien fue su compañera y apoyo detrás de ese gran avivamiento que continuó proclamando sobre la soberanía de Dios. Con su bendecido testimonio, ha predicado y enseñado a grupos de pastores y ministrado en conferencias de liderazgo e iglesias en más de 30 países en los 6 continentes. Su esposa, Ruth Ruibal. Bendiciones a todos aquellos que están viendo este podcast en este nuevo capítulo. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a la esposa de Julio César Ruibal, nuestra hermana y la pastora Ruth de Ruibal. Así que, pastora, bienvenida. Qué honor y qué privilegio poderla tener con nosotros en este podcast. Lo que no entiendes es el privilegio es mío de hablar, porque soy boliviana también, ¿no, Julio? Entonces, estoy feliz de estar aquí con usted. Excelente. Bueno, el día de hoy vamos a tocar temas muy importantes. Yo sé que muchos de nosotros que recordamos o hemos conocido de alguna manera o hemos escuchado lo que el Espíritu Santo hizo en Bolivia a través de nuestro hermano Julio César Ruibal, sé que hemos quedado impactados, las multitudes, los milagros y tantas cosas que hemos escuchado, y realmente muchas veces nos quedamos solo con ese lado, pero creo que hay mucho más. Dios hizo mucho más detrás de la vida de Julio César Ruibal, y el día de hoy y vamos a intentar poder exponer justamente todo eso que había detrás de este hombre que nos va seguramente a edificar a todos nosotros. Y bueno, vamos a empezar con este primer punto. Pastor Chris, si usted pudiera introducir este primer punto. Claro que sí, amada pastora Ruibal, es un privilegio tenerla, conocerla, poder estar en contacto con usted. Teníamos como primera consulta hablar acerca justamente de la relación con el Espíritu Santo. Todos sabemos que esa comunión prometida por Jesús es algo tan precioso, tan hermoso, es la cercanía del Espíritu Santo, que al final es el que hace obra, hace los milagros, nos transforma a imagen de Jesús.
Y sabemos que Julio César Ruibal fue alguien muy, muy cercano, muy íntimo del Espíritu Santo por el nivel de poder y señales que él también realizó. ¿Cómo usted describiría a Julio? ¿Cómo fue la sensibilidad que él tenía con el Espíritu Santo, su rutina, su toma de decisiones? Realmente, ¿cómo vivía él en el Espíritu? Wow. Para él era todo. Es que cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo y sabía y entendía que Dios podía y quería dirigir todo en su vida, así él vivía. Yo no creo que conozco otra persona como él, porque hasta unos quejaron que fueron a hacer compras con él. Él quería comprar un saco y estaba orando, Señor, ¿cuál? Y la gente que, ¿cómo? Es raro. Pero así era, porque él sabía que él no era nadie sin el Señor, que el Señor era todo. Y entonces no quería hacer su voluntad, quería agradar al Señor y hacer su voluntad. Entonces él sí escuchaba del Señor. Wow, wow, Cosas muy pequeñas, ¿no? Muy cotidianas, tanto como las cosas grandes, así. Yo aprendí cómo era él. Yo recuerdo una mañana, nos levantamos: "Hijitas, tenemos que ir a Correa del Sur". Entonces, ¿cómo vamos a ir ahí? Y todo, yo solamente sabía fluir con él, porque cuando el Señor le da algo, le da. Y sí fuimos, y todo era un milagro. Tremendo. sí. Cuando pude escuchar un poco de la última entrevista que él tuvo acá en Bolivia en el 95, él hablaba de algunas experiencias y me impresionaba mucho porque de un momento para el otro hacía cambios bien drásticos. Algo le decía el Espíritu Santo y dejaba de hacer eso y cambiaba de dirección y todos alrededor no sabían qué estaba pasando, pero él fue alguien así, ¿verdad? Exacto, exacto. Y cosas imposibles. Para levantarse en la mañana y decir que íbamos a ir a tal parte, lo hizo la última vez que fuimos a Bolivia. Hijita, tenemos que ir a Bolivia ya. Entonces, ya, pues en este caso habíamos estado en el 39 días de un ayuno de 40. Pero para eso, en este tiempo, para salir del país, uno necesitaba un permiso. Entonces, ¿cómo va a encontrar no? Y era el jefe de todo este departamento del gobierno. Y él sale en la mañana, encuentra al tipo que está jugando fútbol con unos amigos, estaba en sus shorties y todo, y era un sábado. Y Julio le encuentra, dice: "Mire, yo necesito esto, esto". Él dice: "Está cerrado la oficina", pero sí, vamos, yo le digo, no, mejor dicho, era así. Si el Señor le dice, él va y el Señor hace el camino. Claro. Ah, qué impresionante. Y qué importante lo que menciona de Julio, pastora, porque en este tiempo en que se ve o somos tentados a hacer nuestra propia voluntad y más bien pedirle a Dios o al Espíritu Santo que bendiga nuestros deseos o nuestra voluntad, qué impresionante saber que más bien es al contrario. Debemos ser sensibles, se trata de hacer su voluntad, se trata de poder, hacer lo que nos pide, aun cuando parezca imposible o difícil o ilógico, o cruce a veces la línea de lo racional, pero qué hermoso tener ese deseo de hacer siempre su voluntad. Qué tremendo, pastora. Qué lindo, ma pastora. Una pregunta ahí, en cuanto al carácter de Julio César Rival, él sí era alguien bastante humilde, ¿no? Era alguien que demostraba ese fruto del Espíritu Santo, o sea, no eran solo milagros, sino que su propia forma de ser, mostraba cuán humilde, cuán rendido él estaba ante Dios. ¿Eso es así? Exacto. Y lo que yo creo, para Julio, nunca había oído el evangelio. Entonces, cuando él oyó el evangelio con Catherine Kuhlman, para él era
tan increíble conocer al Señor. Era impactante. No podía creer que Dios podía visitar a uno así, darle perdón de pecados y todo. Y muchas veces en las iglesias hoy, pues sí, yo quiero recibir al Señor y no es así. Él me dijo que fue donde estaba viviendo y eh, estaba acostado en la carpeta, en la sala y dio vueltas, Señor, 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 gracias, gracias, así con una experiencia tan profundo que tenía. Y el Señor era todo, Ah, qué así. hermoso, qué hermoso. Qué hermoso, qué lindo, amada pastora. ¿Cómo describiría usted, estando detrás del hombre de Julio César Rival, su rutina, su comunión, su vida de oración? No, él era un hombre de oración. Normalmente se levantaba por lo menos 4 veces a la semana. Para a las 4 de la mañana, llevaba la perra con él, subieron la montaña que estaba cerca nuestra, pues unos 2 kilómetros de nuestra casa, y fue a la montaña a orar. Wow. Y ese 4 de la mañana, ¿no? Y gastaba su tiempo con el Señor. Sí. Y teniendo iglesia, teniendo todo, quería saber que estaba haciendo lo que el Señor quería. Wow, qué impresionante. Oh, qué Sí. lindo. Excelente, pastora. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver con esta otra faceta, porque como le decía, recordamos a Julio César Rival y nos impactan tal vez un poco las multitudes, los milagros, los estadios, pero queda esta otra faceta que tal vez no todos ven, ¿no? Su rol como padre, su rol como esposo, ¿no? Em, ¿Será que era así de sensible como lo era en la plataforma, siendo guiado, utilizado por el Espíritu Santo para ministrar a las multitudes? Pero también eso tenía un impacto al interno de su familia, con sus hijas, con usted como su esposa. ¿Cómo describirían esta faceta a Julio César Rival? Pues nadie tiene el mismo privilegio que yo tenía, porque era un hombre tan sensible al Señor y, y las niñas fueron criados así también. Un día ellos habían hecho algo, necia, algo que sabían que no debían haber hecho, ni recuerdo ahora qué era. Y estamos en la mesa y él empieza a corregirlos. Y está diciendo esto y lo otro, lo que era. Y ellos están, sí, sí. Y en la mitad de decir, no, el Señor me dice que no. Y yo, sí, papi, es lo que está diciendo es. Yo sé lo que estoy diciendo es correcto, pero el Espíritu Santo me dice, este tono de voz no es correcto. Wow. Estoy hablando con mis hijas. Entonces empezamos de nuevo. Y empezó de nuevo con otro tono de voz. Pero, ¿quién más piensa en eso? Y no fue porque él pensó, es el Espíritu Santo le demostró. Qué lindo. Qué Sí. lindo, ¿no? Llevar esa sensibilidad con el Espíritu Santo a la casa, ¿verdad? De hecho, creo que nos enseña bastante porque más allá de ministrar a las multitudes, al pueblo del Señor, creo que Dios nos pide, ¿no? Que primero seamos esos sacerdotes o ministremos a nuestras esposas, a nuestros hijos. ¿Cómo lidiaba Julio César Rival con toda la gran carga que estaba, la asignación que él tenía en las naciones, ¿no? En algún punto, pero a la vez con esa responsabilidad como papá, como esposo, ¿cómo le hacía? ¿Cómo podía equilibrar todo eso? No, pues él tenía muy ordenado, el Señor y el Espíritu Santo primero, luego familia. Mm, Y él vio si él fallaba en la familia, iba a fallar en la iglesia, porque todo empieza allá. Entonces, con esto él era como muy sensible, muy lindo, como un día la niña cuando
menor, tenía como 8 años, está sentado jugando en su alcoba con unas cosas y él pasó por la puerta. ¿Y cómo estás, hija? Bien, Daddy, bien. Entonces él sí da la vuelta y viene otra vez. Hijita, tú me dijiste que está bien, pero el espíritu me dice que no estás bien. ¿Qué es el problema? Entonces ella se echó en el piso como y metió su cabeza bajo su cama. Entonces él se pone al lado de ella con su cabeza bajo la cama y le dice, dime qué pasó. Ay, papi, en el colegio, tal cosa, que yo no sé qué, ¿no? Y él está ahí con ella. Así, cosas, no, y también él estaba ocupado obviamente y mucho, pero siempre sabemos que el devocional con toda la familia era el jueves en la noche. Ahora a veces estaba otras noches también, pero si no, yo seguía con ellas, ¿no? Entonces dejo a la niña ayudándonos en la casa. Si alguien llama y quieren hablar conmigo, diles el pastor está muy ocupado con algo muy importante en el momento. Y así era. Una noche llamaron, pero esta era que un hombre en nuestra iglesia estaba en el hospital. Entonces pasaron la llamada y resulta que dijeron, parece que va a morir. Entonces se le bueno, él viene a nosotros y dice a las niñas, este es nuestro tiempo juntos, pero don Pedro está en el hospital, está muy mal. Está bien, necesito su permiso si yo puedo ir. Claro, papi, sí, claro. Ah, bueno, pero yo no voy a ir hasta que imponen manos sobre mi cabeza y oren por mí. Entonces las niñas están obedecen poniendo manos y orando por su papá. Luego llegó y él dijo, ay, gracias, yo llegué a tiempo, él murió en mis manos y estaba bien con el Señor y todo. Y si ustedes no habían orado, no sé qué hubiera pasado. Wow. Qué tremendo, realmente. Ay, Impacta esto porque, claro, uno a veces quiere priorizar el tema del servicio, a veces estamos tan distraídos, tan desenfocados en el hacer, la iglesia, hermanos, ministrar, viajar, las naciones y tantas cosas. Y usted nos recuerda que el primer ministerio es nuestra casa, es nuestra familia. Realmente y ella, todos los hijos. sí, este es donde uno empieza, porque si no, ¿qué? Y son niñas, ¿no? Muchas veces el hombre quiere los niños o los hijos. Y él tiene a mí y dos más, las niñas. Pero este nunca, para él era el deleite de su vida. Wow. Y la verdad, pues no sé si saben eso, pero el abuelo de él fue hijo de fuera de matrimonio. Ya. Su papá era hijo fuera de matrimonio. Julio era hijo fuera de matrimonio. Y cuando nació nuestra hija, él dijo, hemos roto la maldición. Qué impresionante. Wow. Wow. El éxito en la familia primero, ¿no? Y el ordenar las prioridades, el ordenar las prioridades. Primero Dios, el Espíritu Santo, nuestra comunión, familia, y de ahí la asignación que Dios nos ha dado. Qué tremendo, pastora. Wow, nos está bendiciendo bastante. Vamos a pasar al siguiente punto del podcast. Sí, amada pastora, entendiendo que, bueno, usted vivió en primera persona también muchos avivamientos, mucho de lo que el Espíritu Santo hizo. ¿Cómo usted podría definir qué es avivamiento? Ya que tiene experiencia a través de las naciones, en Colombia también, en Bolivia, después de lo que sucedió el 70. ¿Cómo describiría usted el avivamiento? ¿Qué es avivamiento y cómo se puede mantener este avivamiento despierto? Esta es buena pregunta y difícil, ¿no? Porque pero Dios, lo interesante con Dios es, Él tiene patrones.
Y en Eclesiastés 1:9 dice más o menos, no lo conozco exacto, pero lo que fue será, y no hay nada nuevo. Entonces, por eso es tan importante la palabra de Dios, porque si vemos cómo Dios ha obrado antes, podemos entender más lo que está haciendo y cómo está moviendo. Y, y todo esto con que pasó en Bolivia no fue planeado, pero fue el corazón de Julio era, nunca he oído de ser nacido de nuevo en mi país. Y él era muy activo en la iglesia católica, era monaguillo, había ido a colegio católico, todo, pero la parte, uno sabe que Jesús muere y murió por nosotros y todo, pero la explicación que somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos y venir a Jesús, esta parte él no entendía. Entonces, él tenía una carga tremenda para Bolivia. Y así cuando él regresó, no, más que esto, hasta que casi tenía una bronca con la iglesia católica porque no sabía. Entonces el Señor le dice, vaya a Canadá. Él va a Canadá y dice, ¿a quién va a visitar? No, nadie, no sé. ¿Quién te ha habitado? Nadie. El Señor me dijo que venir. ¿Y cuánta plata tiene? No tengo. Entonces el mismo gobierno dijo, pues no podemos recibirle en esas condiciones. Y dijeron, vamos a mandarte a Buffalo, que es Nueva York. Y era como ya en los Estados Unidos, entonces no hay, de allí podía ir a Bolivia. Entonces le ponen en el avión, cuando quedan allí, no era allá, era en Chicago. Entonces, Señor, no es Buffalo, es Chicago, y yo no voy a mover hasta que tú me hablas y me digas por qué estoy aquí. Y se sienta ahí. Y había un señor por allí que estaba, le pagó varias veces, pero estaba buscando como una persona que estaba para llegar. Entonces, finalmente el tipo viene y se siente al lado de Julio. Y empiezan a hablar. Y el tipo dice, usted es la persona que estamos buscando. Y él fue de Notre Dame, que era el tiempo del movimiento carismático católico. Y el Señor les había hablado, voy a mandarte a alguien. Y este era Julio. Entonces, este fue muy bueno porque él dio la obra que Dios estaba haciendo en esta gente. Y él dijo, ya entiendo. Ellos no me dijeron porque no sabían cómo explicarlo así. Entonces, el cambio era drástico en su propio corazón. Ya no tenía bronca ni nada. Y encontró con un sacerdote de Bolivia allá, en este mover. Entonces, cuando Julio llegó a Bolivia con el Evangelio, este sacerdote Miguel, en la iglesia de Miguel, San Miguel, sí. Sí, y él dio el espacio a Julio. Puedes predicar dentro de mi iglesia, fuera de mi iglesia, y lo que quiera. Entonces, ese era algo que uno jamás pensó que vería en Bolivia. En cualquier parte, en realidad, ¿no? Pero así, y el Señor empezó de mover en una forma marcada, pero Julio está también sanito para saber, el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, ¿no? Y no quiere decir que un católico no puede ser salvo porque no está en una iglesia así o algo así. Y por esa apertura también,
el Señor no le usó. Inclusive cuando él fue a Bolivia, habían dado una profecía sobre él en los Estados Unidos, diciendo que los estadios no van a ser suficientes por todo lo que iba a hacer. Y Julio en el avión está pensando dónde puedo encontrar gente cristiana, que yo no sé qué. Entonces fue a una iglesia, un grupo, no menciono quién es, pero ellos estaban escuchando, ay, qué bueno que el Señor ha hecho y todo. Y cuando él dice, el Señor ha dicho, los estadios no serán suficientes. Ellos pues están en Bolivia como 30 años y fue un país difícil para el evangelio. Dijo, este hombre no es. Entonces él salió de la reunión y llamó desde el teléfono de afuera. Dijo, usted es un farsante, no puede predicar en nuestra iglesia. Wow, los propios cristianos. Entonces sí, porque no tenía espacio. Pues cuando uno ha vivido tantas décadas en un país que para cada convertido era tremendo para que venga el Señor y todo, y de repente este tipo viene y estadios. No, sí, un loco o algo así. Y Julio no tenía idea cómo iba a tener los estadios. Tenía a Salcedo buscando, ¿no? Y todo qué iba a hacer cuando fue sanado este senador, ¿no? El Guido Gutiérrez, el embajador de Bolivia a Argentina. Ya. Sí, y con esto, el que era encargado de las Biblias, Asociación Bíblica, no me recuerdo su nombre, pero él fue a Julio y dijo, mire, era Guido Gutiérrez, el embajador. Entonces dijo, mire, él está en el hospital, él está muy mal, no va a caminar otra vez y pues quiere que tú vayas. Y Julio le dijo, ojalá que sepan que yo no soy un milagroso o algo así, yo no sé qué va a hacer el Señor, pero puedo orar por él. Entonces él dijo, sí, él sabe, este es todo. Él llega allí y había varias personas de la familia de Guido allá, y aquí un hombre que no puede mover, está paralizada, su columna había sido separado, ¿no? Y no había posibilidad. Entonces Julio le guía al Señor y luego ora por él. Y con eso, una de ellas, uno de las parientes allí, Guido, has movido tu pie. Y él agarró el triángulo que tienen, ¿no? Y entonces en la cama lo agarró y movía la pierna y la otra pierna y no, una conmoción, llamaron los médicos, vinieron con las radiografías, no, esto es imposible, pero no podía negar lo que estaba pasando. Así que este era todo, Julio salió y como una semana más tarde, 10 días, algo así, el presidente Panzer mandó su limusina donde Julio estaba y dijo que quería hablar con él. Tremendo. Y luego dijeron que en estas 2 semanas la única cosa como hablaron en las reuniones del gabinete era cómo lo hizo, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Entonces, claro, Julio va allí, guió al presidente Banzer y la esposa al Señor. Y luego el presidente dijo, pues, ¿qué quieres? Y él dijo, yo no quiero nada, pero sí, para mí, pero sí, yo quiero los estadios y quiero tiempo prima en televisión y en radio. Y él dijo, está bien, lo tiene. Además, tienes mi avión.
para llevarte donde quieres en el país. Wow. Y es como solo Dios puede hacer eso. Sí. Entonces ya tenía los estadios y por eso podía ir a varios lugares. Tenía cómo llegar en un avión del presidente. Y Sí. estaba en radio y en televisión, todo, ¿no? Pero estos son milagros que Dios hace cuando no estamos buscando algo para nosotros mismos. O que ahora voy a ser famoso, no, cosas así. Pero porque quizás la cosa principal para Julio, la salvación para él era tan increíble, era como sabía que no merecía nada. Y entender que Dios mismo mandó a su hijo para él, no, lo tenía conmovido. Siempre, ¿quién soy yo que él haría eso? Entonces la salvación para él tenía un significado tan grande y amando su país, obviamente quería que todos oyeran porque él nunca había oído él mismo de salvación. Y las iglesias cristianas en este tiempo eran pequeñas, ¿no? El más grande tenía algo como 60 personas o algo así. Así que para él era que mi nación sepa, que tengan la información, que entiendan la salvación. Y así fue. Dios movió en una forma increíble. Y entonces después de eso, claro, los Estados Unidos mandaron gente para filmar lo que está pasando en Bolivia. Mejor dicho, de repente Bolivia era el país, ¿no? De lo que Dios estaba haciendo. Y este es como todo empezó. Wow. Wow, qué tremenda historia, amada pastora. Realmente nos inspira, nos llena de fe, de ese fuego, de que realmente Dios, así como lo hizo hace muchos años, en Bolivia puede volverlo a hacer. Puede volverlo a hacer, ese es nuestro sentir, ese es nuestro anhelo. Y queremos también continuar en esa pregunta, Sí. ¿verdad? Qué impresionante cuando hablamos de avivamiento, el avivamiento más allá de estadios, el avivamiento empieza dentro del corazón Así de una es. persona, ¿no? Sí, A veces pensamos que el avivamiento es algo externo, cuando en realidad el avivamiento es el fuego de Dios en nuestro interior, revelándonos a Jesucristo, haciéndonos sí. dar cuenta que solo es por su gracia que podemos ser perdonados, salvados, y realmente entender desde esa perspectiva realmente le da valor a la obra de Cristo, ¿no es Sí, cierto? Y no tanto a lo externo o a las cosas grandes, ¿verdad? Y algo que igual es impresionante, amada pastora, es la edad que tenía Julio César Rival, porque tenía 19, 20 años, era un muchacho, un joven, y eso nos llena mucha más de pasión por él, porque el Señor puede usar a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, sin importar la edad. Él puede usar jóvenes, y queremos también, así como nosotros con el pastor Mauri, podemos ser jóvenes, pero estamos llenos del Espíritu Santo y deseamos llevar ese fuego que sentimos en nuestro interior también a nuestra nación, ¿no? Así es. Pues puedo explicar cómo fue en Bolivia con esto. Porque el Señor movió en una forma tan increíble y con el presidente atrás también. Literalmente no me recuerdo la ciudad, pero él no había un aeropuerto ahí. Entonces la gente estaba en la plaza y él me llevó ahí para ver después cómo era. El avión estaba circulando encima y Julio estaba orando y la gente empezaron a tirar sus sombreros y todo para cada sanidad. Y increíble mover de Dios. Increíble. Y hay algo de Bolivia que quizás es un poquito diferente. Bolivia tiene promesa de Dios que no ha sido completo todavía. Que de Bolivia saldrá una luz. Y Bolivia pequeño, quizás la gente no sabe mucho de Bolivia, conoce lo que está pasando en
¿qué? Alemania o España o algo, pero Bolivia, ¿qué? Pero para Dios, Bolivia es hermoso. Y dio esta profecía. Bolivia pequeño, pero de ti saldrá luz. Y no solamente fue para este tiempo, porque este tiempo estaba ya la gran parte, con todas las cruzadas y todo esto, había pasado. Y Dios estaba diciendo, este no es el fin. Este no es la última Bueno, cosa que va a pasar. wow, impresionante. Entonces, y en Colombia lo que pasó es que había un vecino que estaba amenazando nuestras vidas, Julio en particular, luego yo, pero y sacaba, quería la propiedad, que no quería, odiaba tener una iglesia cercana. Entonces, y él tenía conexiones con la mafia de narcotráficos, ¿no? Entonces, él sacaba su pistola a Julio, yo no sé cuántas veces, y lo que Julio dijo, ponga esta cosa a su lado, hablamos, somos hombres. Y creo que el hombre era más asustado de Julio porque no fue asustado Julio. Ahí tiene un arma, con un tiro puede matarlo. Y Julio, ponga este lado y hablamos como era un arma de niñito, ¿no? Como que no tenía nada. Pero este le asustó mucho. Y él tenía miedo, creo, más que todo. Y entonces Julio no podía entender lo que está pasando, ¿no? Y él me dijo, Ita, voy a ir a la casa a ver de él, a ver si lo he ofendido. Y él va a la iglesia del tipo que quiere matarlo. Y él dijo, mire, yo vine aquí porque quiero saber si te he ofendido. Porque si te he ofendido, yo quiero hacerlo correctamente. Y el tipo, el pobre tipo debía haber estado como, ¿qué pasa con ese señor? Y él dijo, no me escucha, yo soy un bocón, no es nada. Y dijo, pero no he hecho nada, no, está bien. No, yo soy un bocón, no, nada. Y Julio viene y me dice, no puedes creer lo que me dijo. Y hasta que dieron la mano también y todo. Y él sale, ok, este es raro. Entonces me dice todo y bueno, pasa unos días y el tipo está amenazándolo otra vez. Y él me dice, este no hace sentido. Entonces fue a oración y dice, el Señor me habló y me dijo, este hombre va a hacerte mucho daño, pero de eso viene el mover de Dios acá. Wow. Pues sabiendo que estaba con los narcos, en ese entonces lo normal para ellos era bombas. Pusieron bombas en edificios, en hoteles, en donde sea. Ya. Entonces pensamos, no, va a poner bomba en nuestra iglesia o algo así. Pero no fue así, ¿no? Y entonces unos sicarios vinieron y lo mataron cuando él estaba yendo a una reunión de pastores. Él era parte del comité de los pastores. Entonces él llega allá y 2 sicarios y boom en la cabeza, y los pastores vieron desde adentro, porque había enfrente de esta iglesia había mucha ventana donde estaban. Era un colegio y también una iglesia. Y ellos estaban arriba donde había las
ventana y ven lo que pasa. Entonces me llaman a mí. Ruth, debes venir aquí. Había una cosa con Julio un poco grave y yo dije, no, si es grave, llévelo a urgencias más cercana, me diga que ir al hospital y nos encontramos allí. No, es más complicado que no se puede, pero no me dijeron que era muerto. Solamente más grave, no podemos hacerlo. Pues claro, Julio había ido allí en el carro, entonces yo tenía que coger un taxi. Estoy en el taxi, el Señor me habla. Bendito en los ojos de Dios la muerte de los santos. Wow. Entonces, está muerto. Este es ya casi bajando, antes de bajar, así era el último minuto, ya por lo menos sabía que era muerto, que era importante, obviamente. Entonces yo veo su cuerpo allí en la calle, en realidad la cabeza casi en la calle, pero lo demás sobre donde caminan. Y es una cosa tan inesperado y es como un shock. Yo no podía hablar. Yo no podía hablar. Y recordé un versículo, clama el nombre del Señor. Ya, bueno, y este era Jesús, Jesús, Jesús. Porque no podía decir otra cosa. Yo creo si alguien me vio, la pobre se fue el cerebro o algo. Pero Jesús, Jesús, Jesús. Y finalmente sentía como una fuerza en la columna vertebral, como casi literalmente, pero hablando espiritualmente, ¿no? Y podía hablar. Y yo dije, Señor, tú nunca harías nada en contra de tu plan y propósito o tu pueblo. Y nosotros tú y yo lo hemos decidido hace mucho tiempo, porque como adolescente en la iglesia había canciones, Señor, no importa lo que cuesta, no importa todo esto o el otro, pero estoy aquí contigo. Y yo llorando como adolescente. Pero era como yo estaba hablando con el Señor. Entonces podía decir, Señor, hemos resuelto ese hace mucho tiempo, así que puedo decir, está bien con mi alma. Y ahí, ¿no? Y después, pues las niñas vinieron, llegaron allá. Yo lo vi, era todo su cuerpo allí. Pero cuando las niñas vinieron, habían puesto una sábana sobre él. Pero ellos vieron los zapatos. Este es papi? ¿Este es papi? Claro, el shock de todos, ¿no? Es un shock que uno no puede explicar. Es un dolor tan indescriptible, ¿no? Y es tan de repente, ¿no? No. Pero con esto, la cosa es luego los pastores a veces diciendo, conocemos a Julio. Él hubiera dicho, Señor, perdónalos porque no saben qué hacen. Y siempre mis hijas me miran, papi jamás diría eso, porque no era religioso. No, eso es como una respuesta religiosa. Y él dijo, él no dijo eso. 5 años más tarde, y si era antes no hubiera creído. 5 años más tarde estoy con las niñas en un hotel en Miami, estamos viajando. Y a 4 de la mañana, el Señor me da un sueño. Y era como Julio murió. Era 4 de la mañana y yo, no, esperé hasta que es. Ay, no, querida. Finalmente a las 6 tenía que despertarles. Y lo que yo vi es que Julio llegaba al lugar y un Jesús grande apareció a él.
y hacía así con las manos a los vicarios. Y él dice a Julio, ¿este está bien contigo? Y Julio dijo, ¿pero qué de Ruth y las niñas? Y el Señor dijo, yo voy a cuidarlos personalmente. Entonces él dijo, sí, está bien. Cuando ellos oyeron, este es exactamente lo que papi hubiera dicho. Impresionante. Sí. Y esto provocó la, eh, la unidad del cuerpo allá en Colombia, ¿no? Pues eso es lo que pasó. Los pastores dijeron, como Julio estaba en el 6º día de un ayuno, y los pastores sabían quién era él en el Señor. No, si mataron a él, que haya esperanza para nosotros. Y estaban deshechos, y el pastor encargado de ellos, el presidente, me dijo, Ruth, vamos a tener como un campamento, tú podías ir y hablar con los pastores. Y yo dije, claro. Entonces yo voy, porque el Señor había dicho a Julia, te va a hacer mucho daño, pero de esto viene el mover de Dios. Y nadie más sabía eso, ¿no? Entonces yo dije, yo sé que esta es una tragedia, yo más que todos entiendo personalmente lo que significa, pero viene un mover de Dios y un mover tan fuerte y tan bueno, así que tienen que prepararse, tienen que tener espacio. Y un tipo dice, ay, pero nuestra reunión está como una casa, pero sí tiene una pared entre el living y el comedor o algo así. ¿Debo sacar este muro? Yo dije, sí, sácalo, porque no van a caber. En- Entonces, y así fue. Y aquí en Colombia, por lo menos, si era un inconverso, o aún un católico, para ellos algo no católico era terrible. Ellos llegan a una iglesia, no pasa la iglesia, cruce la calle y lo pasa al otro lado de la calle. Y de repente había periodistas que conocieron al Señor, había gente un tipo que era de deportes, ¿no? Que reportaba, reportaba de eso. Am, Gente, abogados, no, toda esta gente empezaron a venir al Señor. Y gente que jamás hubiera entrado a una iglesia evangélica, entran. Y, ¿quién te invitó? No, yo quería saber cómo es. Y ellos llegan allá y podían entender la prédica, que este, que el otro, no. Y era gente que venía de todas partes. Entonces alguien viene a nuestra iglesia, como lo hizo y de dónde vive. Vivía en el norte. Y yo dije, mejor que encuentres una iglesia en el norte, y yo puedo decirte cuál, hay unos muy buenos, pero yo te doy la dirección y todo, porque va a ser muy difícil para siempre viajar tanto para llegar acá. Y así compartimos realmente que entraron las iglesias en esta forma. Impresionante. Dios. Y había otro pastor que tenía llamado a juventud. Entonces empezaron campamentos de todas las iglesias. Había un mover de Dios entre la juventud increíble. Wow, qué impresionante ver que avivamiento, si bien empieza con una persona, ¿no? En el interior, el fuego en el interior de una persona, la obra de Dios, pero tiene que ver también con el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí, Cómo Dios busca unidad para traer un mover mucho mayor que puede impactar toda una nación, ¿verdad? sí, Y esto es tan importante porque a veces caemos en el error de hacer tu agenda, tu planificación, tu congregación, tu iglesia,
cuando el Señor está viendo un cuerpo, ¿no? Y la unidad del cuerpo también es determinante para experimentar lo que usted nos decía, ¿no? Un avivamiento, ¿no? Ver cómo los pastores se unen, oran juntos, campamentos de jóvenes de todas las iglesias, y eso es el cuerpo funcionando, el cuerpo siendo usado por Dios para impactar, ¿verdad? Toda una nación. Qué impresionante, pastora. Pero ¿sabe lo que pasó en el principio del año? Julio murió, como ustedes saben, el 13 de diciembre de 95. Pero hay algo muy interesante. Nuestra ciudad fue vendida al narcotráfico. Ellos pagaron policías, a toda gente en el gobierno, todo. Como tienen mucha plata, uno no podía hablar con nadie en autoridad con la seguridad que sí iba a entender, porque la mayoría fueron comprados. Wow. Cali estaba en una cosa que nos dimos cuenta no hay esperanza. Bombas por aquí, por allá, si querían destruir un negocio, un hotel, lo que sea. Y, y ¿qué podemos hacer? ¿No? Como nuestra ciudad fue vendido a ellos. Narcotráfico, era famoso Cali, este es el centro. Entonces, con todo esto, nosotros estábamos, como iglesia en general, nosotros estábamos, ¿qué hacemos? Y resulta que un pastor en la ciudad ah, tenía no me recuerdo quién fue, pero un predicador gringo que iba a predicar en el Coliseo. Y luego no podía, se enfermó o algo, no. Entonces el pastor fue a la reunión de pastores y dijo, mire, tenemos el Coliseo ya pagado, pero no tenemos pastor, no tenemos predicador ni nada. ¿Qué hacemos? Y el presidente de la asociación de pues, ¿podíamos orar juntos? Entonces, ¿cuánta gente? Pues decimos a todas nuestras iglesias y todo, y quizás pudimos 2,000 personas, podía venir, o hasta 3 quizás. Y pasamos esto por todas las iglesias, tiempo para orar juntos. Este era en marzo, hablaron de eso creo en enero, pero era en marzo que fue la reunión. Llenaron más de 20,000 personas, Wow. porque todo el mundo sabía que nuestra ciudad estaba totalmente perdida, vendido al narcotráfico y no había esperanza. Entonces cada diferente iglesia tenía un tiempo de alabanza y luego oración y luego otra iglesia, pero para todos, ¿no? My Y así era. Y después de un fin de semana era lunes festivo, entonces era domingo en la mañana hasta el lunes en la mañana. El martes sale el periódico. Nosotros estamos con siempre mínimo 15 muertes cada fin de semana. Salió sobre sábado, domingo y lunes porque era fin de semana largo. El martes no había homicidios sobre este fin de semana. wow. Y era como, ¿qué? Yo recuerdo un pastor me llamó, ¿has visto? ¿Has visto lo que dice? Yo le dije, no, ¿qué? Y dice, no, mire, no hay, no hay muertos en la ciudad de 3 días. Yo dije, pero por eso orábamos. Ah, sí. Wow, qué importante, pastora. La unidad de trabajar como cuerpo, ¿no? Dejar de mirarnos simplemente congregaciones, a la agenda propia y Dios quiere usar el cuerpo, parte Sí. del avivamiento. Qué hermoso, pastora. Ya estamos entrando en la recta final del podcast. ¿Qué se viene de aquí en adelante?
Sí, justamente, amada pastora, qué lindo escucharla a usted. Entendemos que este mes de diciembre también se cumple los 30 años de justamente la partida de Julio César Rival. Y también entendemos que este número proféticamente, como fue en la vida de Jesús, a los 30 años él empezó su ministerio, ¿verdad? ¿Usted cree que algo está a punto de iniciarse, de gestarse, nuevos movimientos, ministerios, algo que el Espíritu Santo esté haciendo en Bolivia? Yo creo que es más importante para Bolivia quizás que cualquier país, porque todo empezó allá. Y no solo eso, hay una profecía, hay una palabra profética que no ha sido llenado. Y este es para Bolivia, que quizás la gente no lo piensa como el gran económico o la gran espacio que tienen o algo. Es chiquito, pero Dios tiene sus ojos sobre este país y Él los ama y lo ha hecho antes. Y sí, yo creo de todo corazón que es un momento para Bolivia otra vez, porque Dios ha dicho, Bolivia pequeño, pero sobre ti. Y ese fue después la primera vez. Entonces todavía está pendiente, no podemos mirar antes. Así este pasó hace años, no, es pendiente ahora. Y yo creo que Dios tiene su mano sobre el país y yo sé que Dios cumple sus promesas. No sé cómo va a hacerlo, pero tampoco la primera vez sabían cómo, pero Dios va a hacer algo y lo importante es la unidad de la iglesia, porque no es colaboración, es de ver que somos uno. Yo voy a una iglesia y tú vas a otro, pero todos estamos unos en Jesús. Amén. Y clamar al Señor es tiempo para cumplir esta promesa. Estamos ya entrando en los últimos días, son de muy cerca encima de lo que está pasando sobre la faz de la tierra. Pero Bolivia va a tener una luz y creo que va a ser más grande que antes, porque ya ha visto uno, está listo para más. Yo creo tiempo para creer y clamar lo que Dios ha prometido. Este es lo que yo creo con todo mi corazón. Creemos. Amén, lo recibimos. Bien. Pastor, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Sé que es de mucha bendición para todos los que están viendo, escuchando este podcast. Quisiera pedirle si pudiera orar. Julio César nos enseña a ver cómo Dios puede utilizar a una persona y provocar un gran movimiento, ¿no? Y el mismo Espíritu Santo que usó, que estuvo con Julio César Rival, también está acá y está disponible para aquellos que lo creen, ¿verdad? Porque pedirle, pastora, si pudiera orar por Bolivia, orar por estas nuevas generaciones, por favor. Con gusto. ¿Sabe cuando el primer año de matrimonio era en los Estados Unidos en escuela bíblica, ¿no? Y nosotros íbamos a regresar allá, a Bolivia. Y una mañana estábamos orando y él me dice, hijito, el Señor acaba de hablarme. Yo, ¿qué? No, pues tenemos que ir a Cali. Entonces, por eso venimos aquí, pero el corazón nunca ha dejado a Bolivia tampoco. Mm, mm. Oremos. Señor, te damos gracias que tú eres un Dios de promesas, pero promesas que se cumplan. Padre, tú hablas y dejas la cosa en el aire. Y Señor, tú conoces a Bolivia. Como tú mismo dijiste, Bolivia, pequeña entre las naciones, pero la luz que va a venir. Señor, había una luz muy grande, hace 30 años, 35 años. Pero Padre, hay algo más grande aún que tú quieres hacer. Y quizás de la persona más desconocido, yo no, pero yo sé que toma una iglesia unido, orando, clamando, porque Señor, tú vas a cumplir lo que tú has dicho.
Así, Señor, yo te pido que tú despiertas a la iglesia. Dales este hambre de ver tu promesa, Cristo. Señor, traiga tu fuego de avivamiento y rezando en tu iglesia. Ayúdales para olvidar a qué iglesia debe ser el presbiterio, el bautista, el yo no sé qué. Pero Señor, de saber que son uno en ti. Y tú vas a usar a todos. El nombre que va a ser glorificado es el nombre de Jesucristo, no de una iglesia ni un predicador ni nadie. Y Señor, clamamos esto, clamamos la unidad, la fe para despertarse en este momento tan importante en el mundo. Señor, el mundo está siendo vendido al enemigo, pero allí hay este pequeño país, Bolivia. Tú lo has hecho, tú puedes hacerlo otra vez. Meditemos que fe se levanta en los corazones de las personas. Yo sé que muchos piensan, pues, ¿quién soy yo? Eres un hijo, una hija de Dios. Así que hace poderoso por el Dios que tiene. Y Señor, te pedimos que levanta iglesias enteras, líderes enteras, que este sea una visión, Señor, que de ver lo que tú has prometido va a pasar. Y bendiles te pedimos, reprendemos cada mentira del enemigo que dicen que no, que somos chicos o lo que sea. Padre, en ti todos somos grandes, Señor, porque tenemos aquí a nuestro lado. Nosotros no tenemos nada que ofrecer, sino a ti, Señor, y ofreciendo a ti, tú puedes usarlo y te pedimos, Señor, para Bolivia. Despiértalo, Señor. Esta nación, despierta la iglesia boliviana. Despierta, Señor, los que tú quieres usar en este tiempo tan importante. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey sobre todas las cosas. Amén, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Yo amo. Pastor, ha sido un privilegio, ha sido un honor compartir este tiempo con ustedes y, y muchas gracias y vamos a estar manteniéndonos en contacto y sobre todo orando por nuestra nación. A todos los que han visto el podcast, si les ha sido de interés, les animamos a que lo compartan, que corra la palabra de Dios y lo que Dios está hablando para nuestra nación, para Bolivia. Síganos, vamos a estar publicando más contenido. Qué bueno, Bendiciones. me alegro mucho y voy a estar orando. Bendiciones. Bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Chao. Y gracias por la oportunidad.